Al cumplir un año como presidente de los Estados Unidos, Barack Obama hizo un balance de su gestión. Right now, I know there are many Americans who aren't sure if they still believe we can change, or that I can deliver it. But remember this, I never suggested the change would be easy, or that I could do it alone. Buena parte de la ilusión parece haberse disipado y un realismo duro ha tomado su lugar. El enorme crédito político con el que Barack Obama, el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, inició su gestión, corporizando genuinamente las esperanzas de millones de ciudadanos de ese país y del mundo acerca de un cambio en el ominoso estado de cosas construido por las dos presidencias de George W. Bush, se consumió en buena medida en el primer año de gobierno. Primer año del que el mandatario estadounidense trató de destacar en su primer discurso del Estado de la Unión los pocos aciertos que pudo extraer de una serie de escenarios por demás complejos que en parte heredó y en parte contribuyó a agudizar. El discurso del Estado de la Unión, el balance anual que todos los presidentes estadounidenses hacen frente al Congreso, es una oportunidad para relanzamientos políticos, evaluaciones de gestión y también para formular apelaciones a los ciudadanos. En el suyo, Obama echó mano de uno de sus recursos más reconocidos, su capacidad de comunicación y una oratoria a la vez elegante y directa. Porque el mandatario dejó en claro que para él, una buena parte de los errores que aceptó de lo que va de su gestión fueron problemas de comunicación, como ocurrió con el Sistema Universal de Seguro de Salud, al que sigue considerando una piedra fundamental de su política doméstica. I take my share of the blame for not explaining it more clearly to the American people. And I know that with all the lobbying and horse trading, the process left most Americans wondering, what's in it for me? But I also know this problem is not going away. By the time I'm finished speaking tonight, more Americans will have lost their health insurance. Millions will lose it this year. Our deficit will grow. Premiums will go up. Patients will be denied the care they need. Small business owners will continue to drop coverage altogether. I will not walk away from these Americans, and neither should the people in this chamber. Y junto con la salud, en el primer lugar de la agenda, el problema del desempleo, que a diciembre de 2009, según el Departamento de Trabajo, sigue clavado en el 10%, una de las tasas más altas de las últimas décadas. Obama enumeró prolijamente además las dificultades con las que inició su mandato, en particular, una de las mayores crisis económicas de la historia reciente, que pese a su optimismo, está lejos de haberse superado. 1 year ago, I took office amid 2 wars, an economy rocked by a severe recession, a financial system on the verge of collapse, and a government deeply in debt. Experts from across the political spectrum warned that if we did not act, we might face a second depression. So we acted, immediately and aggressively. And 1 year later, the worst of the storm has passed. Y en una muestra de que este primer año en la Casa Blanca le ha hecho perder cierta ingenuidad política, se dedicó a pasar las correspondientes facturas a republicanos y demócratas por igual. A la oposición, por haber obstruido todos y cada uno de sus proyectos, y a su propio partido, por no haberlos acompañado en la medida necesaria. Una pelea a mitad de la que recibió el duro golpe de la derrota electoral de Massachusetts, que le quitó a los demócratas el control del Senado. Una caída que podría pronunciar otro traspié similar en las cruciales elecciones legislativas de noviembre próximo, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes, una treintena de bancas en el Senado y 36 gobiernos estatales. Más allá de las responsabilidades de propios y ajenos, al fin del primer año de Obama, casi nada salió como el presidente estadounidense lo había previsto o de acuerdo a las promesas de campaña. No cerró la cárcel de Guantánamo, no tiene aprobado el sistema de salud ni las nuevas regulaciones del sistema financiero,
No hubo avances en el cumplimiento del protocolo de Kioto ni en los tratados de reducción de armas con Rusia. Sin embargo, en lo que algunos analistas compararon con un discurso similar, nada menos que el de Ronald Reagan, Obama instó a mantener el curso establecido. Sorprendió a todos que de los más de 70 minutos de discurso, solo 9 estuvieran dedicados a la política exterior. En ese pasaje, debió volver a reconocer los inexplicables fallos que condujeron al frustrado atentado de Navidad y que podrían abrir otro frente de la denominada guerra contra el terrorismo en Yemen. Y también justificó y hasta celebró políticas idénticas a las puestas en marcha por su antecesor. El asesinato casi cotidiano de ciudadanos pakistaníes y afganos mediante aviones no tripulados en base a supuestas evidencias que lo vinculan con Al-Qaeda y otras organizaciones consideradas terroristas por el Departamento de Estado. También la expansión del frente afgano con el envío de decenas de miles de soldados adicionales. Since the day I took office, we've renewed our focus on the terrorists who threaten our nation. We've made substantial investments in our homeland security and disrupted plots that threaten to take American lives. We are filling unacceptable gaps revealed by the failed Christmas attack with better airline security and swifter action on our intelligence. We've prohibited torture and strengthened partnerships from the Pacific to South Asia to the Arabian Peninsula. And in the last year, hundreds of Al-Qaeda's fighters and affiliates, including many senior leaders, have been captured or killed, far more than in 2008. Para el final, volvió a recurrir a la retórica de las exhortaciones colectivas. Despite our hardships, our union is strong. We do not give up. We do not quit. We do not allow fear or division to break our spirit. In this new decade, it's time the American people get a government that matches their decency, that embodies their strength. Habrá que ver si resulta suficiente para galvanizar a un país sacudido por una crisis que todavía no ha tocado fondo y que está modificando profundamente su cultura política y económica, lo que inevitablemente produce un descreimiento generalizado y creciente en los discursos, por más brillantes que sean. Voy a decir una cosa así muy elemental, ¿no? Pero eso de estar en el pellejo de Barack Obama, con todas esas presiones internas y de afuera, internas de su propio partido, del partido de la oposición, de los republicanos, de Estados Unidos, de fuera de Estados Unidos. En el discurso hablábamos y decíamos de esos poco más de 70 minutos, apenas 8 o 9 minutos habló de política exterior y todo el mundo esperando a ver qué va a decir el presidente de Estados Unidos, entre paréntesis, el presidente del mundo, del resto del mundo. Dijo poca cosa, tiene tremendos problemas adentro, no logra sacar su reforma sanitaria. Pasó algo muy curioso para los que estábamos cubriendo desde los diarios la otra noche, que siempre solemos esperar lo que son los extractos previos, no llegaban, y una de las agencias, que no era una agencia estadounidense, sacan un cable, un urgente que dice: Obama renuncia a su programa de salud. A los 5 minutos era: Obama no renuncia a su programa de salud. Él cerró el discurso diciendo: no me rindo. Por eso, no me rindo. Pero habían leído rápidamente muy mal y entonces ya estaba todo el mundo de nuevo sacudido diciendo: abandona el programa de salud. De hecho, el programa de salud, la reforma sanitaria que va a salir, poco y nada tiene que ver con la de la campaña, ni siquiera con la que finalmente lanzó al Congreso. Está resignando mucho Obama. Ahora, una observación con respecto a esto que decías, Pedro, el no me rindo, describir las cuestiones tanto en política internacional como en política local, donde uno ve que no cambió mucho la cosa, por no decir que no cambió nada con respecto a la última etapa de Bush, y él diciendo: no los vamos a abandonar, no nos vamos a alejar, no vamos a dejar la idea. Él es el discurso de un derrotado en este primer año, es el discurso de alguien que no pudo, con todo esto, no pudo hacer, y ahora dice: bueno, insisto en el tema, pero no aparecen cuáles son esas herramientas. Lo que pasa es que la pregunta es: ¿hizo el salvataje que hizo? Con los billones a los bancos. Que invirtió al salvataje, al sistema financiero, a aquellos que provocaron la crisis, les dio, y ahora habla de las locuras que hicieron. O sea, él, por un lado, les dio, para que
salieran, para que emergieran, y al mismo tiempo ahora los critica. Al mismo tiempo no sale con un plan del Estado a ayudar a pagar las hipotecas, no, 33.000 millones en deducción de impuestos. Siempre, digamos, desde el Estado cubrieron a los bancos, pero a la gente la está cubriendo con deducción de impuestos. La gente igual sigue perdiendo las casas. Y él está perdiendo popularidad justamente a raíz de esto, ¿no? 71% de la popularidad de acuerdo a las distintas consultoras cuando inició su gestión, 48 o 49% sí. Ahora, ¿no? Y evidentemente la respuesta ahora tuvo que ver con eso, de poder reubicarse en ese espacio. Tampoco el otro tema que plantea, es decir, lo peor de la crisis ya pasó. Hasta yo pondría un signo de interrogante, y si lo peor ya pasó o todavía no tenemos una vuelta más grave que la anterior. Que la crisis no pasó, eso es evidente, y lo está viviendo, y en todo caso pasó de la peor forma, como decía Cinde, con un costo muy grande para la población mayoritaria y con un beneficio muy grande para aquellos que fueron justamente los que la causaron la crisis, ¿no? La vuelta de este tema de los bonos, grandes ganancias en los bancos y demás, me parece que también es una señal de alarma que no termina de mostrar que esta gestión no fue lo que Obama hubiera soñado seguramente cuando llegó a la Casa Blanca. ¿Qué políticas de creación de empleo, por ejemplo, va a implementar de todo eso? Eso me llamó mucho la atención, que lo ligaba también con, mientras estaba hablando Raúl, cuando esta imagen de derrotado, terminó diciendo, bueno, en algún momento el discurso dice, quiero un plan de empleo sobre mi escritorio mañana. Momento. O sea, ¿no lo tiene? No, pero hace un año que lo podías haber gestionado. Me llamó la atención, ¿cómo no dice? Tengo un plan. Claro. Están hablando de que se perdieron 3 millones de empleos en Estados Unidos en un año y que hay cerca de 7 en los últimos años. Sí. Está bien, no todo es de su gestión, pero ¿cómo no dice? Tengo un plan, vamos a lograr. No, quiero un plan. Me llamó mucho la atención. Desempleados y endeudados. Y además, endeudados, o sea, encima. La crisis es una cosa... No será de su gestión, gran parte, dirá la última década. Pero son los votantes de septiembre. Sin lugar a dudas. Son los votantes de la legislativa de septiembre. Mucho del discurso también tiene que ver, camino a eso, y la reunión que tuvo ayer, una reunión insólita con la oposición republicana, donde les pidió que trabajen de manera un poquito más sensata y no pongan palos en la rueda, también tiene que ver con eso. Los republicanos también se juegan mucho en septiembre. Sí, pero es una vida imposible, está claro. Ahora, no abandonan el show, ¿eh? En eso los norteamericanos bueno, son pero es únicos. lo que mejor le sale a él. Es lo que mejor le sale. Yo veía esas imágenes, todo su gabinete entrando ahí al Congreso, saludando a izquierda, a derecha, con sonrisitas a la gente, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Después, él hablando y cada medio minuto saltan eyectados, todos se aplauden. No todos los republicanos aplaudieron. Los republicanos con esas caras mirándose así. Pero creo que fue la agencia Reuters que contó las veces que se pararon, y se pararon más de 80 veces para aplaudir. Más de una vez por minuto. Claro. Y lo otro que no deja de asombrarme con el show, esta imagen de Obama, alguna vez lo comentamos mirando a izquierda y derecha. Recordémosle a los que nos están mirando que ese es un plano chico de Obama. Si hubiera un plano más amplio, se vería que tiene 2 aparatitos a los costados, porque Obama lee. Siempre se dice de su gran capacidad discursiva. Es posible, pero tiene un discurso escrito que él está leyendo en esas pantallas transparentes. Por eso siempre hace... Pero por eso en esas conferencias de prensa o en esos lugares donde de pronto se le pregunta algo y tiene una cosa dubitativa que nunca se escucha. Uno lo escucha haciendo... Yo vi esto en un discurso de John Kerry, el precandidato a la presidencia demócrata en Boston en el 2006, creo que fue, que yo estaba asombrado, estaba un poco lejos de Kerry y digo... ¿Cómo sabe todos esos datos? ¿Cómo puede hilvanar ese discurso recordando absolutamente todo? Y alguien me dijo, lo aprendió de memoria. Digo, pero no puede ser que lo haya aprendido de memoria. Y además, a los periodistas le daban la transcripción de lo que iba a decir. Esto no lo podía creer. Y cuando me acerqué a saludar gente que estaba con Kerry, veo esos 2 aparatitos transparentes ahí parados. Y efectivamente, están ahí inclinados. Y además, creo que alguna vez mostraron como uno se cayó. Sí, y se perdió un poquito el presidente. Claro, pero el show tiene que continuar. Las ventajas de confiar en la tecnología estadounidense, porque si te falla eso, en medio de un discurso te quiero ver. Bueno, claro, es lo que le pasó, se cayó uno. Es exactamente lo que le pasó. Bueno, como el teleprompter de Pedro Brigger. Claro. Que por eso mira así, viste, me mira uno y a otro. Bueno, lo cierto entonces es que cumplió un año y, como dice gente amiga, por momentos parece que todavía no asumió el presidente Obama, ¿no? Y ya está no asumió y ya está envejecido. Ya está envejeciendo y está bastante más blanco también, dirían otros. El pelo, canoso. No. Otras cosas. Sí, la piel. Bastante más blanca.